Hola, mi nombre es Fabricio Mejía Madrid y esta es mi colaboración semanal para Sin embargo, que se llama El miedo. Voy a ser una presidenta valiente, una presidenta sin miedo. Eso voy a hacer. Me voy a hacer responsable de la seguridad de ustedes. No le voy a echar la culpa a Calderón o a Enrique Peña Nieto. Ya basta que los ciudadanos caminen con miedo y los delincuentes estén libres en las calles. Óiganlo bien, en mi gobierno habrá cero tolerancia a la impunidad. Morena defiende la soberanía del crimen organizado. Yo defiendo la soberanía de los mexicanos. Morena es más narco, más muerte, más miedo. La disyuntiva para México en esta elección es muy clara. Continuar por el mismo camino, lo que significaría claudicar ante la delincuencia, o luchar para defender a las familias, defender a los jóvenes, defender a quienes trabajan y a quienes se esfuerzan. Claudia es claudicar y México no quiere claudicar. En Estados Unidos no hay intervención de otros funcionarios en dependencias. La DEA es una agencia seria. Biden no le puede decir al Departamento de Justicia, investígase a tal, allá cada quien camina por su cuenta. Vamos a desmilitarizar al país. Al ejército le corresponde estar en las calles. Es el primero que requiere que haya una Policía Nacional de a de veras. Necesitamos que la Guardia Nacional sí esté en los estados de manera permanente. Ya basta que las cárceles sean el lugar donde se extorsiona, donde se tiene privilegios porque viven casi igual como si vivieran en la cárcel. Tenemos que liberar a México de los criminales y lo vamos a hacer porque esta mujer no va a pactar. Se acabaron los abrazos para los criminales. Les vamos a aplicar toda la ley. A nuestros soldados y marinos no les corresponde tapar los baches en una carretera o prestar servicios de hotelera en un centro turístico. Vamos a sacar al ejército y marina de las tareas civiles que los distraen de su principal misión, defender a México de la mayor amenaza de nuestra soberanía, el control territorial del crimen organizado sobre vastas zonas del país, a los civiles lo que es de los civiles y a los militares lo que es de los militares. Ojalá tuviéramos maras y no cárteles. He seleccionado estas 10 frases de los últimos 3 días de campaña de la candidata presidencial del PRI, PAN y PRD para dar cuenta del desorden argumentativo que padece su propuesta de seguridad. Lo más destacable es que para quien le escribió la propuesta, la militarización es que el ejército no haga labores civiles como construir aeropuertos y vigilar aduanas, y no que salga a las calles de nuevo a controlar el supuesto territorio nacional. Es decir, para Gálvez desmilitarizar es militarizar. Es el regreso insospechado de la estrategia de Genaro García Luna y Felipe Calderón, bajo el ropaje holgado de la palabra desmilitarizar, que quiere decir, como en la novela de Orwell, lo contrario. Para ello, repite la idea de su troll center de que a quien se le dan abrazos es a los criminales, y no como es a las poblaciones de jóvenes o de agricultores susceptibles de caer en las redes de la delincuencia. Los abrazos, hay que repetirlo, no se refieren a si saludas o no a la mamá del Chapo, que por cierto ya hasta se murió, o si tuviste que soltar a su hijo Ovidio para no hacer una masacre de civiles, aunque lo recapturaras un año después. La idea es repetir la consigna de la DEA de que lo que hizo Felipe Calderón con Genaro García Luna lo hace en realidad López Obrador. Una estrategia que pone en riesgo la soberanía nacional y que no le ha servido a la candidata Gálvez. El presidente subió 2 puntos en aprobación justo cuando agudizó su campaña del narco. La candidata Gálvez vuelve al mismo tema que desató la guerra contra el crimen de Felipe Calderón, que se debe castigar solo a lo que ellos consideran inseguridad, que es la perturbación de la vida urbana.
No entran en su categoría de condenables, por ejemplo, la evasión fiscal, la salida de capitales hacia paraísos fiscales, la corrupción que permite que una funcionaria pública condicione el otorgamiento de permisos de construcción a cambio de contratos a sus empresas. No, en realidad la inseguridad para Gálvez solo es el tráfico de drogas ilegales y no otras que atentan contra la nación, como la inseguridad energética, alimentaria o ambiental. Gálvez sigue en la lógica de García Luna, donde se necesitan más cárceles concesionadas a los privados. No está de más recordarle a la candidata del PRI que, según datos del INEGI, 40% de los que están en las cárceles mexicanas no tienen sentencias y que siguen ahí porque no tienen dinero para un bufete de abogados gangsteriles que los saque, como aquellos que liberaron a Juan Collado o a su candidato del PRIAN, García Cabeza de Vaca. La caída en la cárcel en México es una selección económica de los culpables. El 72% de los presos no estudió más que hasta la secundaria. 70% de los encarcelados son artesanos, operadores industriales, campesinos o comerciantes. 70%. Solo el 1% se dedicaba a actividades ilegales. Así, proponer más cárceles, como hace la candidata Gálvez, es proponer que se castigue la pobreza, la falta de derechos y hasta la escolaridad. La idea de la derecha fascistoide que representa Gálvez es que hay que infligir sufrimiento a quien comete un delito. Es decir, hay que vengarse con un dolor proporcional al daño hecho. No hay ningún bien social que salga de este tipo de castigos. Solo un cierto placer de la autoridad policíaca o de los jueces para que se les tema y no se les objete. Gálvez dice que será muy valiente, como si la seguridad fuera un asunto de autoestima. Y no lo es. Es, como se demostró en la Ciudad de México, cuando gobernó su contrincante en la boleta, Claudia Sheinbaum, un tema institucional de coordinación entre fiscalías, policías, guardias nacionales y juzgadores. En el gobierno de Claudia, en la capital de la República, los delitos de alto impacto bajaron 56% y la percepción de inseguridad fue del 74% cuando llegó, ahora al 42%. Ahí hay resultados de una estrategia que considera como causas del delito el abandono de los jóvenes por parte de las instituciones escolares y del entorno urbano. Pero en su afán protagónico, Gálvez cree que la seguridad es una decisión de ella, personal, de su determinación, como lo fueron los montajes de firmeza de Felipe Calderón, al que no le temblaban las manos, pero que de los 121,000 detenidos por supuesto narcotráfico en su sexenio, esos que salían esposados en la televisión con sus camisetas polo, solo el 1%, es decir, 1,306 detenidos, se les pudo seguir un juicio. La adicción de Calderón, además de la obvia, era encarcelar, privar de la libertad, aunque el delito estuviera ausente. Los culpables lo eran, como en la religión que profesan varios panistas, de origen, no por sus acciones. Me quiero detener un poco en esto último, habida cuenta de que la propia Gálvez se cortó un dedo para afirmar con sangre que no va a quitar los mismos programas sociales que su partido votó en contra en las cámaras y que, de todos modos, no se pueden quitar porque son constitucionales. No obstante que no servía de mucho, se sangró un dedo para afirmar su compromiso inútil. Eso trajo una asociación entre la guerra de Felipe Calderón y la amputación corporal. Hubo quien hasta vio rituales iniciáticos del grupo clandestino de la ultraderecha, el Yunque. A mí me remitió a la idea de la deuda financiera. La tenemos muy bien representada en El Mercader de Venecia de Shakespeare, cuando el usurero pide, a cambio de su dinero, una porción de carne del deudor. Es decir, ya no se trata más de la restitución del daño, sino reparación por medio del dolor, o como se dice, que tenga su merecido. En el imaginario de la derecha vale más la amputación que la compensación. Que sufra, aunque no pague, o mejor, sufrir es pagar. Es lo mismo que el crimen organizado hizo con los decapitados y colgados en el régimen de Calderón.
La estrategia del propio Calderón contra los carteles, que no fueran el de Sinaloa, para quienes trabajaba su secretario García Luna, era esa misma: venganza, no compensación. Eso nos puso como país a discutir el precio de un delito como el tráfico de drogas. Los seres humanos no valían nada en esa estrategia. Lo mismo si eran culpables de algo o inocentes. Calderón les llamó daños colaterales y con eso les quitó todo valor frente a un supuesto bien mayor, que era el control territorial del Estado mexicano, que es una noción de patrullero que también usa ahora la candidata Gálvez, y su cifra estrambótica de que 1/3 del territorio lo controla el narco. 1/3. Es decir, 657 millones de kilómetros cuadrados. Es una locura si quiere imaginar cómo se puede patrullar esos millones de kilómetros que deben ser de desiertos, de carreteras inhóspitas, de cerros inaccesibles, al menos en la cabeza de quien dice que eso existe. Pero volvamos al precio que debe pagar un delincuente. Está por una parte la reparación del daño a quien se dañó, y por otra parte está la idea del fanatismo católico de que el infractor debe sufrir por haber infringido una norma general, es decir, expiar su culpa. En una, el acento está puesto en las víctimas, en el otro, en el infractor. De la lógica de la deuda a la lógica de la culpa, Calderón terminó por ejercer una violencia casi al azar, si no hubiera sido porque del cártel al que beneficiaba García Luna solo hubo 114 detenidos del Chapo, 83 por circular drogas y 31 por lavar dinero. Piénsese en los 23,000 asesinados, entre ellos menores de edad, y se tendrá una cifra del éxito de esa estrategia que ahora relanza la candidata Gálvez como si hubiera sido una gran idea. Ella se sacia con decir que hay abrazos para los criminales, cuando lo que hizo Calderón fue asesinar civiles y llenar las cárceles de pobres. Ella vuelve a la sangre para materializar la penitencia, la mortificación, la aflicción que debe demostrar la sinceridad de la fe, al menos entre las órdenes religiosas católicas. No por nada, el origen de la cárcel está en los claustros de las monjas que usaban el látigo para corregir sus naturalezas pecadoras. Desde la zona cristera de México, Gálvez volvió a la representación del castigo autoinfligido de nuestra Edad Media. Los opinadores de la derecha siempre recurren a una ficción creada por Thomas Hobbes en el siglo XVII inglés. Esta ficción dice que para no matarnos entre nosotros, recurrimos a un pacto con el Estado, al que le otorgamos el uso legítimo de la violencia. Lo que no dicen es que Hobbes la inventó para evitar las guerras religiosas y que fue refutado inmediatamente por los demás pensadores contemporáneos suyos que no padecían las guerras en sus países. Para la derecha es casi un dogma de fe que el Estado debe de violentarnos para que no nos hagamos daño entre nosotros. John Locke se burló de esta ficción de Hobbes diciendo que serían estúpidos los hombres que se preocupaban por los zorros poniéndose al amparo de un león. Escribió: un temor a la violencia o a la muerte violenta no puede ser apaciguado por otro miedo ahora al Estado, provocando así que la supuesta solución acabe siendo parte del problema. Baruja Espinosa, por su parte, invirtió la fórmula de Hobbes, argumentando que el Estado debería quitarle el miedo a sus ciudadanos, no infundírselo. Escribió: las leyes deben establecerse en cualquier estado de tal modo que las personas se refrenen no tanto por miedo, cuanto por la esperanza de lograr algún bien sumamente deseado, pues de otra manera todos cumplirían gustosos con su obligación. La finalidad última de una república no es dominar o refrenar a la gente amedrentándola o someterla a un derecho ajeno, sino librarla del miedo para que viva en seguridad en la medida de lo posible. El verdadero fin de la república es, pues, la libertad.
Y con esto me gustaría que nos quedáramos sobre la neolengua de Xóchitl Gálvez, que se dice en favor de las libertades, pero empieza su campaña con el terror a eso que llama el control territorial del Estado, que pide desmilitarizar las obras públicas, pero sacar el ejército a la confrontación callejera, que se dice a favor de la paz, pero propone de nuevo un modelo de inseguridad que ensangretó al país de puros inocentes y que encarceló a los más pobres. No era necesario que se sangrara un dedo para que le creyéramos. Ya vimos de lo que fueron capaces entre 2006 y 2018. Muchas gracias por escucharme.